En una tarde bochornosa en Guadalajara, Elena empujó la pesada puerta de la pequeña sala de catecismo y sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. El padre Miguel estaba dentro, sosteniendo el rostro de Sofía, su hija de 9 años, tan cerca que sus narices casi se tocaban, sus manos demasiado firmes en las delicadas mejillas de la niña, las luces tenues y la puerta cerrada desde dentro, dando a la habitación un aire asfixiante, casi secreto. El fuerte olor a incienso y madera antigua, mezclado con el sudor de los niños, parecía envolverlo todo como un velo pesado, y el corazón de Elena empezó a latir tan rápido que casi podía oír el sonido en sus propios oídos. Sofía tembló al ver a su madre, con los ojos muy abiertos un segundo, y luego forzó una extraña sonrisa, demasiado rápido, susurrando que era solo una dinámica especial para las chicas que iban a hacer su primera comunión, mientras las pequeñas manos se entrelazaban frías como el hielo. Esa escena era impactante, increíble, y algo dentro de Elena gritaba que había una verdad oculta, un secreto que nadie veía, un peligro oculto precisamente en ese lugar en el que todos confiaban sin pensar. La desesperación le subió como un nudo en la garganta al darse cuenta de que, si tenía razón, si era incluso más de lo que parecía, casi nadie estaría dispuesto a creer a una madre afligida frente a un sacerdote tan respetado. El miedo a volverse loca sola con ese descubrimiento empezó a mezclarse con la ira, como si dos fuerzas lucharan dentro de ella, y una pesada pregunta se apoderó de su mente. ¿Y si la verdad tras esa puerta era aún peor de lo que podía imaginar? Pero para entender cómo Elena llegó a ese momento, cómo su corazón fue aplastado poco a poco hasta explotar de terror, hay que retroceder unas semanas, cuando todo parecía tranquilo, casi demasiado hermoso, y nadie imaginaría que algo tan serio pudiera nacer dentro de una iglesia. Unas semanas antes de esa tarde, el sencillo barrio de Tlaquepaque, en la región metropolitana de Guadalajara, se despertó como de costumbre, con el sonido de vendedores ambulantes llamando en las estrechas calles, niños corriendo con mochilas a la espalda y viejas radios poniendo rancheras mezcladas con noticias del día. La casa de Elena estaba en un callejón estrecho, con paredes de pintura gastada y jarrones de flores equilibrados en la pequeña pared de la entrada. Un hogar sencillo, pero lleno de recuerdos, fotos y pequeñas notas que la hija hizo para su madre. Elena tenía 42 años y una expresión que mezclaba cansancio y dulzura, marcas de alguien que había enfrentado más batallas de las que solía contar, pero que aún así se despertaba cada día con la fuerza para empezar de nuevo. Trabajaba en una papelería en la avenida principal, atendiendo a estudiantes, señoras que compraban tarjetas, gente de todo el barrio, y lo hacía sola desde que su marido se fue hace años, sin mirar atrás. Cualquiera que mirara desde fuera solo vería a una mujer corriente, con un delantal destartalado en la cocina, preparando café con canela y calentando tortillas en la plancha. Pero dentro de ella había una firmeza silenciosa, un amor absoluto por su hija, que era el centro de su vida. Mientras tenga aliento nadie te pondrá un dedo encima, pensó muchas veces, mirando a la chica sin decir nada, con esa promesa que una madre hace en silencio, casi como una oración. Sofía, con 9 años, era un rayo de luz dentro de esa pequeña casa. Por la mañana corrió por el estrecho pasillo con el uniforme escolar, casi cayéndose de su cuerpo de tanta prisa, el pelo recogido en 2 trenzas apresuradas y la mochila más grande que su espalda delgada. Le gustaba dibujar corazones y pequeñas iglesias en sus cuadernos, cantar las canciones de la misa y memorizar versos cuando tenía presentaciones en el colegio.
A diferencia de muchas chicas de su edad que se quejaban de levantarse temprano, Sofía casi siempre saltaba de la cama antes del despertador, emocionada por la idea de ver a sus amigas, profesores y el patio lleno de voces. Era cariñosa con su madre. Abrazaba a Elena por detrás mientras removía las ollas, metía notas escritas a mano en la bolsa de su madre con frases como «Te quiero» y «Eres la mejor», y siempre decía que cuando creciera quería ser una buena persona que ayude a los demás, igual que la gente de la iglesia. La iglesia, por cierto, era un lugar importante en sus vidas. Desde pequeña, Sofía acompañaba a Elena a misas en la parroquia de San José, una antigua iglesia con bancos de madera oscura, santos coloridos en las paredes y una campana que resonaba por el barrio los domingos por la mañana, llamando a la gente de todos los rincones. La primera comunión de la niña fue, para Elena, un momento extraordinario, una especie de rito de paso que quería vivir con mucho cuidado. Tenía recuerdos de su propia infancia en una comunidad rural, de la ropa blanca, de las fotos frente al altar, del orgullo de su madre cogiéndole la mano. Por esta razón, cuando la parroquia anunció el inicio de la preparación para la primera comunión de los niños de la colonia, Elena no tuvo dudas y matriculó a Sofía, aunque sabía que sería otra tarea en el apretado horario de una madre que trabajaba casi todo el día. El sacerdote responsable de esta preparación fue Miguel, un hombre de unos 50 años, con el pelo gris a los lados, una amplia sonrisa y una voz calmada, siempre muy elogiado por las familias. Desde que llegó a la parroquia de San José unos años antes, se había ganado la confianza de los residentes con misas bien habladas, visitas a los hogares de los enfermos y una forma de hablar mirando a los ojos, llamando a todos por su nombre. Muchas madres decían que Miguel era un verdadero hombre de Dios, que tenía un gran corazón, que cuidaba de los niños como si fueran hijas, que era imposible imaginar algo malo viniendo de él. Elena, como casi todos allí, veía en él una figura respetada, alguien en quien se podía confiar, especialmente en lo que respecta a la fe y a enseñar a los niños. En ese momento, nada parecía fuera de lugar. Su rutina tenía un ritmo casi cómodo. Elena se despertaba antes del sol, preparaba el desayuno con chilaquiles, huevos y café caliente, mientras Sofía hacía su cama y se ponía el uniforme del colegio católico del barrio. Salieron juntos, paseando por las estrechas calles de Tlaquepaque, pasando por vendedores de fruta, paredes coloridas y vecinos que barrían la acera y entablaban conversación. Cada vez que pasaban frente a la parroquia de San José, Elena hacía la señal de la cruz rápidamente y a menudo escuchaba sonar la campana que marcaba la hora de la misa de las 7. En uno de esos días ordinarios, que parecían los mismos que tantos, el padre Miguel estaba en la puerta principal de la iglesia, con su oscuro hábito y un maletín de cuero en la mano, saludando a las personas que pasaban. Al ver a Elena y Sofía, sonrió aún más, como si hubiera encontrado a alguien muy querido, y se acercó con pasos tranquilos. Se agachó un poco a la altura de la niña, la acarició durante mucho tiempo, deslizando los dedos por las trenzas bien sujetas, y dijo que Sofía era una niña muy especial, que tenía una luz diferente, y por eso estaba contento de tenerla en el grupo de la primera comunión. La frase, dicha delante de todos, podría parecer cualquier cumplido, algo que muchos sacerdotes dirían para motivar a los niños. Algunas madres que pasaban incluso sonrieron orgullosas, como si compartir esa atención fuera una bendición para todo el grupo. Pero Elena, que estaba a su lado, sintió algo extraño, pequeño, casi invisible, pero suficiente para revolverle el estómago. No era solo la palabra especial, repetida con tanta énfasis, sino la forma en que los ojos del sacerdote se detenían en la chica unos segundos más de lo normal, examinando cada rasgo de su rostro
como si hubiera algo allí que solo él podía ver. Su dedo, que aún rozaba el cabello de Sofía, permaneció demasiado tiempo en ese lugar, y la chica, que al principio sonrió, pareció un poco avergonzada, moviendo el pie en el suelo y apartando la mirada, aunque no dijo nada. Elena intentó apartar ese pensamiento, diciéndose a sí misma que estaba cansada, que había visto demasiadas cosas en las noticias, que quizá estaba contaminando una escena sencilla con miedos que no tenían nada que ver con ella. Aún así, un atisbo de incomodidad se le quedó ahí, como una espina repitiendo la palabra especial en su cabeza varias veces, hasta que perdió su significado. Durante toda esa mañana, mientras atendía a los clientes de la papelería, Elena se sorprendió pensando muchas veces en aquella escena frente a la iglesia. Intentó concentrarse en los cuadernos, los lápices, las monedas que contaba en la caja, pero de vez en cuando la imagen del sacerdote inclinando la cara para hablar con Sofía volvía como una película, lenta, detallada, deteniéndose en sus ojos, en su mano sobre la cabeza de la chica, en la expresión incómoda que creyó haber visto por un momento. «Quizá todo está en mi cabeza», murmuró, doblando bolsas, intentando convencerse de que solo era una madre cuidadosa, quizá incluso exagerada, que veía peligro en todo, después de escuchar tantas historias de abuso en lugares que deberían ser seguros. Y sin embargo, cuanto más intentaba calmarse, más parecía una voz interior susurrar que esa incomodidad no había surgido de la nada, que había una señal, por pequeña que fuera, de que algo no estaba tan bien como todos pensaban. ¿Por qué la mira tanto? Fue la pregunta que, sin querer, se formó claramente en su mente, apretándole aún más el corazón. En aquellos días, todo parecía normal por fuera. La rutina de Elena y Sofía continuó. El colegio siguió lleno de voces. La parroquia continuó con misas, rosarios y reuniones. Las otras madres hablaban emocionadas sobre la fiesta de la primera comunión, sobre vestidos, fotos y recuerdos, mientras las niñas ensayaban canciones y memorizaban respuestas del catecismo. Pero poco a poco, pequeños detalles, tan discretos que podían pasar desapercibidos, empezaron a molestar el corazón de Elena como gotas de agua que caen en el mismo sitio, sin parar. Y estos detalles, que al principio casi ignoró, serían precisamente la clave para entenderlo ese día, cuando abrió la puerta de la habitación cerrada y vio a su hija temblando bajo las manos del sacerdote. Cualquier noche, tras otro largo día entre la papelería, la casa y las tareas, Elena entraba en la habitación de Sofía y se quedaba unos segundos en el umbral, simplemente observando a la chica dormir. La débil lámpara proyectaba una luz amarillenta sobre la sábana. Los dibujos pegados en la pared daban al espacio un aire infantil y dulce. Pero lo que llamó la atención de la madre fue la forma en que su hija se encogió, abrazando su propia almohada, como si se estuviera protegiendo de algo. El rostro de Sofía parecía tranquilo en ese momento, pero Elena recordaba bien la expresión que la chica había puesto cuando llegó temprano de la catequesis. Una sonrisa alegre en los labios mezclada con una mirada distante, casi preocupada. Y las manos frías, húmedas de sudor, sujetando con fuerza la correa de su mochila. «¿Todo bien?», preguntó, intentando sonar ligera, y Sofía respondió rápidamente que sí, que el ensayo había sido especial, que estaban preparando algo para el día de la misa, y que no podía contar los detalles porque era un secreto entre el sacerdote y las chicas. La palabra secreto había estado resonando en la cabeza de Elena durante toda la noche, como un viejo despertar de miedo. Ahora, al ver a su hija dormida, respirando hondo, su corazón se apretó de nuevo. Se acercó despacio, subió la sábana hasta la barbilla de la niña con cuidado para no despertarla, y pasó las yemas de los dedos por la frente sudorosa de Sofía, como hacía cuando era un bebé y tenía fiebre. «Estoy exagerando», pensó,
sintiendo el pecho pesado. Es solo algo en mi cabeza, influenciado por tantas historias horribles que escuchamos cada día. Una parte de ella quería creer que sí, que todo era inocente, que el sacerdote era realmente un buen hombre, que las reuniones solo tenían chistes, oraciones y orientación sobre la fe. Pero otra parte, más profunda, más terca, susurraba que una madre siente cuando algo va mal, aunque no sepa cómo explicarlo. El miedo a poner una etiqueta injusta a alguien tan respetado luchaba con el miedo aún mayor a ignorar una señal verdadera. Si me equivoco, cargaré con esta culpa. Si tengo razón y no hago nada, nunca me lo perdonaré, pensó, con un nudo en la garganta. Mientras la veía dormir, una sensación diferente invadió a Elena. Más que miedo, surgió una especie de pesada responsabilidad, como si una mano invisible hubiera puesto el peso de todas las decisiones que vendrían sobre sus hombros. Sabía que muchas madres ya habían sentido esa extraña mezcla de preocupación, duda y culpa, pero no todas tenían el valor de mirar directamente lo que las asustaba. ¿Cuántas mujeres no duermen así, con el corazón en las manos, sintiendo que algo va mal y temiendo ser juzgadas si hablan? Se preguntó, como si hablara con otras madres de todo el mundo. ¿Estoy exagerando o tengo que llegar hasta el final, cueste lo que cueste? La pregunta no tenía respuesta inmediata, pero el hecho de que ya la hubiera formulado mostraba que algo dentro de ella estaba cambiando, que ya no era solo una sensación vaga que podía empujar a un rincón de su mente. Elena caminó hasta la ventana del dormitorio, corrió un poco la cortina y miró la calle oscura, iluminada solo por las viejas farolas y unos cuantos coches que pasaban despacio. El silencio de la noche contrastaba con el torbellino que sentía en su interior. Pensó en madres que, como ella, ya desconfiaban de maestros, tíos, entrenadores, sacerdotes, pero que habían sido llamadas locas, exageradas, dramáticas. Pensó en cómo muchas historias salían a la luz demasiado tarde, cuando no quedaba mucho por hacer. Esta idea le puso la piel de gallina. «No quiero ser otra madre que se calla», murmuró, casi en un susurro inaudible, más para sí misma que para nadie. En ese momento, sin siquiera darse cuenta, Elena se estaba poniendo en el camino de una decisión difícil: confiar solo en la imagen construida alrededor del sacerdote o confiar en su propio corazón. Cuando volvió a mirar la cama, vio a Sofía girarse de lado y soltar un pequeño suspiro, como si se aliviara de algo que solo ella conocía. El rostro de la niña, medio oculto por la almohada, tenía una inocencia que dolía los ojos de su madre. Elena se acercó de nuevo y besó suavemente la frente de su hija, intentando transmitir, con ese gesto, toda la protección que aún no sabía cómo ofrecer con palabras. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque las historias reales te tocan el corazón. Historias de madres que tienen miedo, pero no se rinden. Historias de hijas que necesitan ser escuchadas. Ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque esta historia seguirá mostrando detalles que pueden abrir los ojos de muchas madres. Con esa frase aún resonando en su mente, como si hablara con alguien sentado frente a ella, Elena apagó la lámpara y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. A la mañana siguiente, el sol empezó a entrar por la ventana de la cocina antes incluso de que sonara el despertador, iluminando el fregadero lleno de platos de la noche anterior, la cocina con una bandeja de aluminio y la sencilla mesa con 2 sillas. Elena se levantó con el cuerpo pesado, pero con movimientos automáticos, acostumbrada a la rutina. Calentó su café, puso tortillas en la plancha y empezó a preparar chilaquiles con salsa roja, mientras la vieja radio en la estantería ponía música suave. El olor del café recién hecho se mezclaba con el de cebolla frita,
llenando toda la casa con un aroma que formaba parte de la memoria de Sofía desde muy pequeña. Unos minutos después, la chica apareció en la puerta de la cocina, aún en pijama, con los ojos medio hinchados por el sueño, pero con una sonrisa acogedora. Se sentó a la mesa, se frotó los ojos y empezó a hablar, como siempre, del sueño que había tenido, de sus amigos en el colegio, de la profesora que le había prometido una actividad diferente para esa semana. Después del desayuno, las dos comenzaron el ritual habitual. Elena preparó su fiambrera, comprobó si el cuaderno de Sofía estaba en su mochila, si los bolígrafos tenían tinta, si el uniforme estaba libre de manchas. Sofía se puso los calcetines, se ató las zapatillas y mientras su madre le ataba las trenzas con cintas, hablaba emocionada sobre su primera comunión. Dijo que ya había memorizado algunas respuestas del catecismo, que las otras chicas eran graciosas, que el catequista a veces les daba caramelos cuando acertaban sus líneas. Habló principalmente de cómo el padre Miguel dijo que el grupo ese año era especial, que los niños tenían algo diferente, que ese sería un momento único en sus vidas. Elena escuchaba todo con una sonrisa, pero en algunos momentos sentía de nuevo ese apretón inexplicable, como si cada vez que salía la palabra especial, una pequeña alarma sonara dentro de ella. Cuando salí de casa, el barrio todavía se estaba despertando por completo. Los dos caminaban lado a lado por la calle estrecha, esquivando bicicletas y perros que dormían en medio de la acera. El aire de la mañana era fresco, pero ya se notaban los primeros signos de calor. Pasaron junto a una señora que vendía tamales en la esquina, un hombre que colocaba fruta en un carrito y un grupo de niños jugando a correr. Era un entorno sencillo pero animado, uno de esos que se pueden ver en muchos barrios mexicanos. Al acercarse a la parroquia de San José, la campana sonó de nuevo, esta vez en un sonido más corto, marcando la hora de la misa, y algunas personas entraron corriendo, haciendo la señal de la cruz al pasar por la puerta. Delante de la iglesia, el padre Miguel hablaba con una pareja de ancianos y una mujer con un niño pequeño en brazos. Cuando vio a Elena y Sofía, interrumpió la conversación por un momento, inclinó la cabeza en un gesto casi teatral de afecto y se acercó a ellas. Saludó a Elena con un cordial «buenos días», preguntando rápidamente por el trabajo de papelería, y luego dirigió toda su atención a Sofía. Se inclinó de nuevo, miró directamente a los ojos de la chica, le sujetó ambos hombros y repitió que era una de las chicas más especiales del grupo, que Dios tenía un plan muy hermoso para su vida y que se sentía honrado de guiarla por ese camino. Mientras hablaba, su mirada parecía recorrer no solo su rostro, sino también su postura, la forma en que Sofía respiraba, como si tomara nota de cada reacción. La chica se sonrojó, sonrió avergonzada y dio un pequeño paso atrás, como si quisiera zafarse de sus manos, sin siquiera negarse a contactarle. Elena, a su lado, sintió que el estómago se le revolvía de nuevo. No era el tipo de incomodidad fuerte y clara, fácil de explicar, sino algo sutil, como un hilo que tira de dentro, diciendo que había una exageración, una insistencia en destacar a su hija entre las demás, que no parecía tan inocente. Notó que cuando hablaba, el sacerdote mantenía las manos en los hombros de Sofía demasiado tiempo, apretando suavemente, y que la niña ya no estaba tan cómoda como antes cuando recibía cumplidos de profesores o familiares. Aún así, al mirar a su alrededor, solo vio expresiones tranquilas, gente sonriendo al oír al sacerdote, algunas madres asintiendo como si estuvieran de acuerdo en que tener un sacerdote tan cerca de los niños era una bendición. La sensación de estar solo en esa extrañeza fue, por un momento, más fuerte que el miedo mismo. «Soy la única que ve esto», pensó, sintiendo como un leve calor le subía por la cara. De camino de la iglesia al colegio, tras esa reunión,
Elena intentó iniciar una conversación sobre otra cosa, pero no pudo evitar una pregunta, hecha con una voz demasiado calmada para la inquietud que llevaba. ¿Te gusta el padre Miguel, hija? Sofía respondió que sí, que era majo, que hacía bromas, que a veces llevaba chocolates al grupo y que a las chicas les hacía gracia cuando decía que eran el grupo especial de Dios. Aún así, mientras hablaba, la niña movía sus propias manos, como si estuviera un poco nerviosa, mirando más al suelo que al rostro de su madre. Elena notó ese detalle y sintió una vez más ese punzante de advertencia. Quizás sea solo timidez, intentó convencerse. Quizás solo tiene sueño o está preocupada por algún examen. Sin embargo, con cada intento de explicación, la imagen del sacerdote sosteniendo a la niña por la cabeza en la habitación casi oscura regresaba, aunque aún fuera solo un recuerdo lejano, un presentimiento, una escena que aún no había ocurrido, pero que ya parecía tomar forma en la mente de la madre. El día continuó con pequeñas citas, clientes en la papelería, una llamada de un proveedor, facturas que pagar. Pero Elena llevaba ese jueves la incómoda sensación de haber superado, sin darse cuenta, de un punto de inflexión interno. Nadie pareció notarlo. Nadie vio que tras los gestos ordinarios había una madre que empezaba a sospechar algo que no podía nombrar. En ese momento, incluso ella intentaba convencerse de que estaba creando cosas en su cabeza, que exageraba porque había vivido sola durante muchos años con su hija, a quien era sobreprotectora. Quizás sea algo en mi cabeza, pero ¿por qué la mira tanto? Fue la pregunta que se repitió en distintos momentos del día, como un susurro insistente que aún intentaba ignorar. En los días siguientes, la rutina de catequesis ganó un lugar fijo en la agenda de la familia. Sofía empezó a ir a la parroquia 2 veces por semana, siempre a última hora de la tarde, para las reuniones y preparar su primera comunión. Elena salía del trabajo, recogía a su hija del colegio y en ciertos días la dejaba en la puerta de la iglesia, donde un pequeño grupo de niños ya se estaba formando con cuadernos y cuadernillos en las manos. Otras madres hicieron lo mismo. Algunas charlaron en la acera, otras fueron a resolver las cosas y luego volvieron a recoger a sus hijos. El ambiente era de total confianza, como si nadie allí considerara necesario vigilar de cerca lo que ocurría dentro de esos muros. Al fin y al cabo, era solo catequesis, algo que parecía automáticamente seguro. Durante unas semanas, eso fue exactamente lo que Elena intentó creer. Cada vez que dejaba a Sofía en la puerta de la iglesia y veía al padre Miguel sonriendo, dando la bienvenida a los niños, la madre se obligaba a pensar en otras cosas, a ocuparse con compras rápidas o con las tareas del día siguiente, como si la mente siempre buscara una forma de escapar de esa inquietud silenciosa. Cuando volvió a recoger a su hija, encontró a un grupo de chicas riendo, hablando en voz alta, comentando canciones, respuestas y pequeños chistes. Sofía solía marcharse emocionada, contando que habían ensayado las canciones, que habían hecho dibujos sobre Jesús, que la catequista había elogiado su cuaderno. En esos momentos, el corazón de Elena se ablandaba un poco. Pensó que quizá estaba confundiendo todo, que solo era un sacerdote atento, que realmente se preocupaba por los niños. Pero poco a poco empezó a notar detalles que le causaban incomodidad difícil de expresar con palabras. Un día, cuando llegó un poco antes para recoger a su hija, vio desde lejos al sacerdote llamando a un pequeño grupo de chicas, incluida Sofía, a una habitación en la parte trasera de la iglesia, cerca de la sacristía, alejada del salón donde se alojaban la mayoría de los niños. La puerta de esa habitación siempre estaba cerrada, a veces incluso cerrada con llave, y el cristal empañado no nos permitía ver lo que ocurría dentro. En otra ocasión,
Elena notó que Sofía siempre parecía más nerviosa cuando sabía que tendría catequesis, aunque la disfrazaba con sonrisas. La chica solía hablar de ensayos especiales, de cosas especiales que hacían con el sacerdote, y repetía la palabra especial tantas veces que para su madre empezó a sonar más a contraseña que a un cumplido. Una tarde en particular, el sol aún brillante tiñía el cielo de naranja cuando Sofía volvió a casa tras una de esas reuniones. Entró por la puerta con una sonrisa intensa, casi forzada, como si quisiera mostrarle a su madre que todo estaba genial. Sus ojos brillaban, pero había algo extraño allí, un resplandor mezclado con algo que parecía miedo. Las manos de la chica estaban frías. Incluso después de caminar bajo el calor de la calle, sus dedos temblaban un poco al soltar las correas de la mochila. Elena lo notó de inmediato, porque conocía bien el cuerpo de su hija, cada reacción, cada gesto. «¿Qué tal hoy?», preguntó, intentando sonar tranquila, mientras recogía el abrigo que Sofía había dejado caer en el sofá. La chica respondió que había sido agradable, que las chicas habían cantado, que el sacerdote había dicho que eran un grupo especial de chicas elegidas y que confiaba mucho en ellas. Cuando Elena preguntó qué habían hecho exactamente en la última parte de la reunión, la chica tardó una fracción de segundo más en responder, lo suficiente para que su madre se diera cuenta. Sofía entonces dijo que no podía saberlo, que era una sorpresa para el día de la misa, que el sacerdote había pedido a las chicas que no arruinaran el secreto contándoselo a nadie, ni siquiera a sus madres. La palabra secreto cayó en la habitación como una piedra. Elena sintió que el pecho se le apretaba, como si alguien le hubiera apretado la garganta desde dentro, impidiendo que el aire entrara bien. «¿Secreto?», repitió, intentando mantener la voz calmada, preguntando si no era solo una canción nueva o una puesta en escena. Sofía, sin embargo, apartó la mirada, jugó con el bajo de su blusa y dijo, casi en un susurro, que era algo entre el cura y las chicas especiales, que si lo contaba, él se pondría triste. Por primera vez, Elena vio en su hija un esfuerzo consciente por evitar la mirada de su madre, como si temiera que al mirarla a los ojos, la verdad se descubriera sin necesidad de ser contada. En ese momento, algo dentro de Elena se rompió un poco. Intentó durante unos segundos racionalizar, diciéndose a sí misma que quizá solo era una hermosa sorpresa, una presentación, un gesto de afecto como tantos sacerdotes hacían para hacer la primera comunión más memorable. Miró por la ventana, vio a otras madres en la calle, riendo, hablando de cosas cotidianas, y se sintió casi culpable por ser sospechosa. ¿Estoy poniendo monstruos donde no existen?, se preguntó, sintiendo un ligero peso en su conciencia. Pero cuando volvió a mirar a Sofía, que ahora jugueteaba nerviosa con sus propios dedos, incapaz de quedarse quieta, se dio cuenta de que esa no era la reacción de una niña que guarda un secreto feliz, sino uno bueno. Era la reacción de alguien dividido entre el miedo y la obligación de guardar silencio. Por la noche, cuando por fin se fue a la cama, a Elena le costaba cerrar los ojos. Las escenas del día se repetían una tras otra, como una película que no podía pausarse. La puerta de la trastienda, la palabra especial, el secreto entre el sacerdote y las chicas, las manos frías de la hija, la mirada desviada. Si solo es ensayo, ¿por qué se pone tan nerviosa cuando pregunto? Fue la pregunta que le salió clara, apretándole aún más el corazón. Y sin saberlo, esto era solo el comienzo de una escalada que haría que esa incomodidad se convirtiera en un miedo real y urgente, empujando a Elena por un camino del que nunca podría regresar. Al día siguiente, Elena se despertó con la sensación de que su propio cuerpo pesaba más de lo habitual. Era como si cada músculo llevara, junto con fatiga, el peso de todas las preguntas que la mente repetía. Aún así, se levantó, preparó el desayuno,
preparó a Sofía para el colegio y siguió la rutina como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, por dentro ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Esa tarde ya no se quedaría fuera de la iglesia esperando a que terminaran las horas. Entraba, me sentaba en un banco, fingía que solo estaba allí para rezar un rosario y mientras tanto observaba cada movimiento, cada paso, cada puerta que se cerraba. A medida que se acercaba el tiempo de la catequesis, el cielo de Guadalajara empezó a teñir de color naranja, y el calor del día dio paso a una ligera brisa que ondeaba las coloridas banderas colgadas frente a algunas casas. Elena caminó con Sofía hasta la parroquia de San José en casi absoluto silencio. La chica habló poco, apretó la correa de su mochila, miró hacia los lados como si buscara algo. Elena intentó iniciar una conversación. Preguntó por el examen de matemáticas, por sus amigas del colegio, pero las respuestas fueron cortas, amortiguadas, sin la brillantez de antes. Cuando llegaron a la puerta de la iglesia, vieron a otros niños reunidos con sus cuadernos en mano, madres hablando en pequeños grupos, riendo, intercambiando recetas y relatos cotidianos. Todo parecía tan normal que por un momento Elena sintió una extraña necesidad de abandonar la idea, de irse a casa y fingir que nada le molestaba. Pero bastaba con mirar la cara de Sofía, que evitaba mirar directamente el edificio de la iglesia para recordar cada palabra sobre secreto y chicas especiales. Alisó el pelo de su hija, le dio un beso rápido en la frente y dijo que iba a entrar en la iglesia a rezar un poco, y luego la recogería, como siempre. Sofía simplemente asintió sin hacer preguntas y entró con las demás chicas, siendo recibida por el catequista y, poco después, por el propio padre Miguel, que apareció en el pasillo interior con esa misma sonrisa tranquila, saludando a los niños como si fuera el abuelo de todos. Elena respiró hondo, cruzó el patio y entró por la puerta principal de la iglesia. En cuanto entró, el olor a vela quemada e incienso antiguo invadió sus fosas nasales, trayendo una mezcla de consuelo y opresión. Esa combinación de aromas siempre había sido para ella un signo de fe, de silencio sagrado, de momentos en los que podía hablar con Dios sin que nadie interrumpiera. Aquella tarde, sin embargo, el mismo olor pareció convertirse en una pesada capa que cayó sobre sus hombros como recordatorio de que no todos los lugares considerados sagrados eran, de hecho, seguros. Los bancos de madera oscura estaban casi vacíos, solo una anciana rezando el rosario cerca del altar, sus manos arrugadas sosteniendo las cuentas con devoción, sus labios moviéndose en murmullos que Elena no podía entender. La luz que entraba por las vidrieras pintaba el suelo con manchas rojas y azules, y el eco de sus pasos sobre el viejo suelo sonaba más fuerte de lo que debería, traicionando su presencia. Elena eligió un banco en medio de la iglesia, no muy cerca del altar ni muy lejos, y se arrodilló. Juntó las manos como si empezara una oración, pero en lugar de cerrar los ojos, los mantuvo abiertos, fijos en el pasillo lateral, desde donde sabía que solían llamarse los niños. Durante unos minutos solo le llegaron el sonido lejano de voces infantiles y el suave eco de pasos. El rosario de la dama hacía un leve ruido al moverse las cuentas, y una vela cerca de uno de los santos crepitaba a intervalos irregulares. Elena intentó controlar su respiración, pero sentía su corazón latir tan fuerte que casi podía ver el movimiento en su pecho. Si me equivoco, pareceré una loca y sospechosa sin motivo, pensó, mirando el pasillo. Pero si tengo razón y sigo aquí sentado fingiendo que no pasa nada, ¿cómo voy a mirar a mi hija después? Fue entonces cuando vio aparecer la figura del padre Miguel al final del pasillo lateral. Caminaba con pasos firmes, su sotana rozando el suelo, las manos sujetando un pequeño fajo de papeles. Se detuvo cerca de la puerta por la que los niños habían entrado en la sala de catequesis. Unos segundos después,
aparecieron 3 chicas, incluida Sofía, que sostenía el cuaderno cerca del pecho. Miguel hizo un gesto con la mano llamándolos. Las chicas se acercaron. Elena vio desde donde estaba que se inclinó y dijo algo en voz baja, que parecieron escuchar atentamente. Poco después, se giró y comenzó a caminar por el pasillo, guiando a las chicas hacia la parte trasera de la iglesia, hacia la misma habitación que su madre ya había notado otras veces, oculta junto a la sacristía. Con cada paso que daban, el sudor de la espalda de Elena empezaba a caer en hilos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver al sacerdote sacar una pequeña llave del bolsillo y abrir la puerta de la trastienda. Las chicas entraron primero, una a una, y por un momento Sofía miró en dirección al salón principal de la iglesia, como si pudiera sentir la mirada de su madre, aunque no supiera que estaba allí. La mirada duró solo un segundo, luego desapareció por la puerta. Miguel entró el último, y antes de cruzar la entrada, miró rápidamente a los lados, como asegurándose de que nadie le prestaba atención. Luego abrió la puerta y la cerró con un sonido que resonó como una grieta en la cabeza de Elena. El ruido del pestillo girando dejó claro que la puerta estaba cerrada con llave. En ese momento, el impulso de levantarse corriendo, cruzar toda la iglesia y abrir esa puerta, se apoderó de Elena con una fuerza casi incontrolable. Sus dedos se cerraron en puño sobre el respaldo del asiento, y por un segundo incluso empezó a levantarse. Pero algo la detuvo. Quizá el miedo a entrar y no encontrar nada malo dentro, a ser acusada de falta de respeto, a ser señalada como la madre que perdió el juicio, que se volvió loca, o quizá fue simplemente la vocecita que dijo que necesitaba pensar, observar un poco más, que aún no era el momento exacto. Debería ir allí ahora, o lo estropearé si me equivoco, pensó con la garganta seca. El tiempo parecía arrastrarse. Los segundos parecían minutos, y cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento que hacía ondear las velas, parecía una advertencia. Elena cerró los ojos un momento e intentó rezar el rosario que se había prometido a sí misma que haría, pero las palabras de las oraciones estaban mezcladas con preguntas e imágenes, y nada salió bien. «Sea lo que sea que esté pasando ahí dentro, muéstramelo», murmuró, sin importarle si la petición era una oración tradicional o no. Cuando volvió a abrir los ojos, notó un crujido bajo que venía del lateral de la trastienda. Era como si alguien hubiera tocado algo, o como si una silla hubiera sido arrastrada. El sonido, tan débil como era, cortó el silencio y aceleró aún más su corazón. Sin pensarlo demasiado, Elena se levantó del banco con cuidado, para no llamar la atención de la señora que aún rezaba cerca del altar, y comenzó a caminar hacia el pasillo lateral. Cada paso le pesaba, sus piernas temblorosaban, pero seguía adelante, manteniendo el rostro serio, como si solo cambiara de sitio para estar delante de otro santo. El frío suelo de piedra helaba las suelas de sus zapatos, y el eco de sus pasos reverberaba por el espacio vacío. Al entrar en el pasillo, sintió que el aire parecía más denso, más quieto. Allí, lejos de la puerta principal, el olor a vela e incienso era aún más fuerte. Llegó a la mitad y se detuvo un momento, tocando una columna para recuperar el aliento. El sudor frío le corría por la nuca y sus manos temblaban ligeramente. «Sé valiente, Elena, valiente por ella, no por ti», pensó, casi como si se diera una orden a sí mismo. Luego respiró hondo y siguió avanzando, en silencio, hasta que la puerta de la trastienda quedó a unos pasos adelante. Cuando Elena finalmente se detuvo frente a la puerta, sintió su propio corazón latir con fuerza en sus oídos. Apoyó los dedos en el mango, sin girarlo, solo sintiendo el frío metal bajo su piel. Dentro podía oír algo,
Risas ahogadas de niños, un sonido que podría reconfortar en cualquier otro lugar, pero allí, mezclado con el eco de la voz grave de un hombre que no podía entender claramente, sonaba fuera de lugar. Era como si ocurrieran dos escenas al mismo tiempo. La imagen de un ensayo inocente y la sombra de algo que se escondía bajo esa apariencia. Apoyó la oreja contra la madera de la puerta, intentando descifrar una palabra. El sonido era confuso, fragmentado, pero era posible ver que el sacerdote hablaba en un tono más bajo, como si quisiera ser escuchado solo dentro. De vez en cuando, la risa cesaba, seguida de un breve silencio, y luego surgía una frase, incompleta, cortada por el grosor de la puerta. Elena intentó concentrarse, pero su propia respiración se interponía. ¿Y si entro y él solo está ensayando una oración? ¿Una escena de la misa? Pensó. Dirán que invadí un espacio sagrado, que me faltó respeto. Al mismo tiempo, otra voz se alzó dentro de ella con más fuerza. ¿Y si no entro y él le está haciendo algo a mi hija ahora mismo? ¿Ahora mismo? La imagen de Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que ya no quería ser la elegida del sacerdote, apareció en su mente viva, clara, como si la chica estuviera allí, justo delante de ella. Las manos de Elena empezaron a temblar más. «Dios mío, ¿qué hago?», se preguntó, sin esperar una respuesta clara. Fue en ese momento cuando oyó pasos desde dentro acercándose a la puerta. El sonido de los zapatos golpeando el suelo frío hizo que todo su cuerpo reaccionara. Instintivamente, dio un paso atrás, como si la hubieran sorprendido. Sabía que si se quedaba allí cuando se abriera la puerta, sería imposible explicar lo que estaba haciendo. Miró rápidamente a los lados y vio, a pocos metros, un pequeño altar lateral con flores y velas, de esas que la gente usa para encender velas individuales. Corrió hasta allí en 2 largos pasos y fingió estar arreglando una flor que se había caído del jarrón, con el corazón casi saliendo de su boca. La manilla giró. El sonido del pestillo soltándose resonó por el pasillo. Elena bajó la cabeza un segundo, fingiendo no darse cuenta. Cuando levantó la vista, vio al padre Miguel saliendo por la puerta, con una sonrisa tranquila en el rostro. Detrás de él, aparecieron Sofía y las otras 2 chicas, todas con cuadernos en las manos. Reían, o parecían reír. La escena para cualquiera que pasara por ahí sería la de un ensayo exitoso. Miguel puso la mano en el hombro de Sofía para que todos pudieran ver, y dijo en voz alta, muy fuerte, casi como si se dirigiera a toda la iglesia, que el ensayo había sido muy bonito, que las chicas lo estaban haciendo muy bien, que la presentación de la primera comunión sería inolvidable. Era un discurso proyectado, como si quisiera anticipar cualquier pregunta que pudiera surgir. A Elena le ardió la cara. Por un momento la invadió una sensación de locura, como si viera cosas donde no había nada. ¿Y si de verdad estoy creando monstruos en mi cabeza?, pensó, avergonzada. ¿Y si solo está siendo un sacerdote dedicado, un hombre que quiere lo mejor para los niños? Esa frase en voz alta, esa caricia en el hombro de su hija delante de todos, parecía un escenario perfecto de inocencia. Era como si la realidad se burlara de ella. Pero entonces, en medio de este teatro tan bien montado, ocurrió algo. Por un breve momento, mientras Miguel hablaba con la mirada perdida en el vacío, Sofía miró hacia su madre. La mirada duró solo un segundo, pero fue suficiente. Había miedo ahí, puro miedo, desnudo, oculto tras una sonrisa que no llegaba a los ojos. Los labios de la chica estaban curvados hacia arriba, pero sus ojos, bien abiertos, brillaban con un resplandor húmedo como los de alguien a punto de llorar, y se aferró con todas sus fuerzas. Cuando se dio cuenta de que su madre la estaba mirando, Sofía retomó rápidamente su sonrisa como si cerrara una cortina desde dentro. Este pequeño detalle, casi invisible para cualquier observador desatento, fue como un puñetazo en el estómago de Elena. En una fracción de segundo, todo el escenario de inocencia montado por el sacerdote se vino abajo, como si fuera de papel.
Está asustada, pensó con absoluta claridad. Está asustado y se obliga a sonreír. La rabia empezó a crecer dentro de ella, mezclada con una profunda tristeza, como si hubiera perdido algo importante en esa escena, la confianza en el lugar que siempre había considerado seguro, la ingenuidad de creer que la sotana era suficiente para garantizar la bondad. Miguel pasó junto a ella, saludó educadamente, como haría con cualquier creyente. Elena respondió con un breve asentimiento, la boca seca y todo el cuerpo tenso. Sofía se acercó, abrazó suavemente a su madre por detrás, como hacía otros días, y dijo que el ensayo había sido normal, que no había cambiado nada. La madre simplemente acarició el pelo de la niña y dijo que hablarían en casa, sin entrar en detalles. Al salir de la iglesia, las piernas de Elena parecían plomo. Caminó, pero sintió que una parte de sí mismo había permanecido en ese pasillo, frente a esa puerta que se cerraba y abría como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de la ducha, el silencio dentro de la casa parecía más fuerte que cualquier grito. Sofía estaba extrañamente quieta, sentada en la cama, envuelta en la toalla, mirando al suelo. Elena la ayudó a ponerse el pijama, secó el pelo de la chica con la toalla, peinó las trenzas con cuidado, todo a un ritmo más lento de lo habitual. Ninguno de los dos parecía saber cómo iniciar una conversación que ambos sabían que debía ocurrir. De repente, sin que su madre lo esperara, Sofía empezó a llorar. Al principio no fue un grito ruidoso, sino un sollozo contenido, que creció, como si viniera de un lugar muy profundo. Se llevó las manos a la cara, intentando ocultar las lágrimas, y luego se lanzó a los brazos de Elena, abrazándola con una fuerza desesperada, como si se aferrara a un salvavidas en medio de un mar agitado. La madre sintió el cuerpo de su hija temblar, los hombros temblar, la respiración entrecortada. Él abrazó a la niña de vuelta, atrayéndola contra su pecho, sintiendo cada temblor como si fuera suyo. «Ya no quiero ser la elegida del sacerdote», salió de los labios de Sofía mientras un arrebato arrancado a la fuerza. La frase se perdió entre los sollozos, pero Elena la escuchó claramente, como si la hubieran dicho alto y claro. Las palabras le golpearon la mente con fuerza. Elegido, padre. Era como si todo lo que había sentido en los últimos días se uniera en una sola imagen, en un solo dolor. Las piernas de Elena estaban temblorosas, y tuvo que sentarse en la cama para no caerse, tirando de su hija con ella hasta su regazo, abrazándola aún más fuerte. Intentó hacer preguntas sencillas, midiendo cada palabra para no asustar aún más a la chica. Quería saber qué significaba ser la elegida. ¿Qué decía el sacerdote? ¿Qué hacía ella? ¿Qué pasaba en esa habitación trasera? Pero mientras se hacían las preguntas, parecía levantarse un muro dentro de Sofía. Negó con la cabeza, apretó aún más el abrazo, solo dijo que no podía hablar, que había prometido, que era un secreto entre él y las chicas especiales. El término, repetido tantas veces, ahora sonaba como una herida abierta. Especial, ahí no había nada bonito. Sonaba como algo sucio, forzado. Una palabra usada para controlar, para atrapar al niño en un bucle de silencio. Nadie tiene derecho a tener secretos así con mi hija dentro de una iglesia. Nadie, pensó Elena, con un fuego ardiendo en el pecho. Era un pensamiento tan fuerte que parecía tener voz propia. Mientras intentaba consolar a Sofía, pasando la mano por la espalda de la chica, susurrándole que no iba a pasar nada malo mientras estuviera allí, una parte de ella ya sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era una molestia vaga, una desconfianza que podía ignorarse. Allí, en ese grito y en esa frase sobre no querer ser elegida, hubo un grito de ayuda, aunque la chica no tuviera el valor de decirlo todo. Elena miró alrededor de la sala, como si viera el mundo con otros ojos. Los coloridos dibujos de ángeles e iglesias en la pared,
ahora parecían casi irónicos. La imagen de un santo, con las manos extendidas en el cabecero de la cama, parecía observarles en silencio. El dormitorio, que siempre había sido el lugar más seguro de la casa, ahora albergaba una dura verdad. La hija sufría, y la razón de ese sufrimiento estaba precisamente ligada al hombre que todos veneraban, el lugar que todos consideraban sagrado. Cuando por fin logró calmar a Sofía lo suficiente para que la niña se tumbara, aún con los ojos rojos y la cara mojada, Elena se sentó mucho tiempo en el borde de la cama, viendo cómo su hija volvía a dormirse, esta vez agotada de tanto llorar. El pecho de la chica subía y bajaba de forma irregular, y de vez en cuando movía las manos como si intentara apartar algo en un sueño. La madre sintió una opresión en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Ya no hay vuelta atrás, pensó. O hago algo, o cargaré con la responsabilidad de todo lo que venga después. Elena sabía que no podía enfrentarlo sola. Se dio cuenta de que necesitaba a alguien que no estuviera involucrado con la parroquia, alguien que no estuviera cegado por el respeto al sacerdote, alguien que pudiera escuchar con calma lo que tenía que decir y ayudarla a pensar en un camino seguro. Mientras caminaba por la casa en silencio, recogiendo una prenda aquí, un vaso allá, ya tenía en mente a una persona. Una vieja amiga que trabajaba en la dirección del Colegio Católico de Sofía. Una mujer seria y respetada que conocía bien a los niños y familias de la colonia. Antes de dormirse, Elena volvió a la habitación de su hija. Tocó suavemente la mano de Sofía. Apretó suavemente, como sellando una promesa silenciosa. Si estás aquí, siguiendo esta historia hasta ahora, es porque merece ser escuchada. Porque historias como esta no pueden esconderse entre cuatro paredes. Lo que viene después te sorprenderá aún más, porque demuestra el valor de una madre cuando entiende que nadie más luchará por su hija si ella no lo hace. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo, porque a veces una decisión en una noche como esta cambia el destino de mucha gente. Días después, con la decisión de buscar ayuda madurando dentro de sí misma, Elena entró en una pequeña cafetería sencilla del barrio, lejos de la iglesia, en una calle por donde casi nadie de la parroquia solía pasar. Era un lugar discreto, con pocas mesas, el olor a café recién hecho y ventanas con panes caseros. Eligió una mesa al fondo, desde donde podía ver la puerta, y removió el azúcar en la taza sin necesitar realmente más dulces. Su corazón latía rápido, no solo por el miedo a lo que pudiera oír, sino porque ese encuentro marcaba un paso importante. Iba a buscar respuestas fuera del círculo de confianza que, hasta entonces, había mantenido la imagen de Miguel como un hombre intachable. Poco después, la puerta se abrió y entró una joven, mirando a su alrededor con cierta timidez. Era Luz, la adolescente a la que Elena ya había visto varias veces en la iglesia y que semanas antes había dejado escapar que también le parecía extraña la forma en que el sacerdote separaba a algunas chicas para reuniones especiales. Luz tenía ahora 15 años, pero mantenía en sus ojos una mezcla de inocencia y algo más duro, quizás un peso que no coincidía con su corta edad. Llevaba una sudadera sencilla, vaqueros gastados, y llevaba una pequeña bolsa al hombro. Cuando vio a Elena, sonrió levemente, sin mostrar los dientes, y se acercó a la mesa. Elena la saludó. Intentó sonreír también, pero pronto sus ojos se volvieron más serios. Tras un breve comentario sobre el colegio, sobre el calor de aquellos días, el silencio se hizo presente, pesado, incómodo. Elena sabía que no podía andar por ahí. No había ido allí para hablar del tiempo, sino para enfrentarse a algo que la asustaba profundamente. Con voz entrecortada, agradeció a Luz que hubiera aceptado reunirse con ella. Dijo que sabía que no era fácil para una chica hablar de ciertas cosas, especialmente de un sacerdote que muchos consideraban un santo.
Luego, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos, pidió de forma sencilla y directa que la joven contara todo lo que sabía. Light tragó saliva. Miró sus propias manos, que sujetaban el borde de la taza aún vacía, y luego levantó la vista mirando a Elena con una expresión que mezclaba miedo y decisión. Dijo en voz baja que no le gustaba hablar de ello, que prefería olvidarlo, que había pasado mucho tiempo intentando convencerse de que quizá había malinterpretado. Pero cuando vio a Sofía a la misma edad que ella tenía cuando todo comenzó, sintió que ya no podía guardar para sí lo que conocía. La joven dijo que cuando tenía la edad de Sofía, también formaba parte del grupo que se preparaba para su primera comunión, y que, en ese momento, el padre Miguel ya tenía la costumbre de separar a algunas chicas para reuniones especiales. Dijo que eran chicas elegidas por Dios, más maduras, con un brillo diferente. La mayoría de las madres pensaban que era precioso, lo veían como un privilegio. Para Luz, sin embargo, esos encuentros empezaron a convertirse en una fuente de angustia. Dijo que Miguel les pidió que no comentaran a nadie lo que ocurría dentro, ni siquiera a sus madres, diciendo que algunas cosas espirituales no eran entendidas por los adultos. Recordaba la habitación trasera, el olor aún más fuerte a incienso, la puerta siempre cerrada, a veces cerrada con llave, las manos del sacerdote quedándose demasiado tiempo en sus hombros, la forma en que se acercaba cuando hablaba, a veces tocando demasiado, invadiendo el espacio sin que ella supiera exactamente cómo decir no. Dijo que nunca fue capaz de definir claramente lo que sentía, que no sabía si podía llamarlo abuso, porque mucha gente podía decir que era solo afecto, solo orientación. Pero dentro de ella, la sensación era de ser invadida, superada en sus límites, obligada a aceptar caricias y secretos que la dejaban con un enorme peso en el pecho. Luz dijo que, después de un tiempo, empezó a poner excusas para no ir más a reuniones especiales. Decía que inventaba los dolores, los compromisos, cualquier cosa para escapar. Con el paso de los meses, acabó pidiendo dejar el servicio religioso, diciendo que necesitaba dedicarse más a sus estudios. Nadie preguntaba mucho, nadie sospechaba. Ella misma decidió permanecer en silencio, temerosa de ser juzgada, de que nadie la creyera, de pensar que exageraba sobre un hombre tan respetado. Mientras la joven hablaba, las manos de Elena temblaban sobre la mesa. Cada palabra parecía encajar en un puzzle que ella había estado intentando armar por sí misma. La idea de que Luz, años atrás, ya hubiera pasado por algo parecido a lo que ahora temía que le estuviera pasando a su hija, era como una confirmación brutal de su peor pesadilla. La palabra invadió, usada por la joven, resonó en su mente como un grito. No eran solo abrazos largos, cumplidos exagerados o secretos sin importancia. Era un patrón. Un patrón que cruzaba años, quizás varias chicas, siempre oculto tras la máscara de un sacerdote carismático. Elena se llevó las manos a la cara un momento, intentando contener las lágrimas, pero no pudo. Lloró allí mismo, en la cafetería casi vacía, sin importarle quién pudiera verlo. No solo lloró por Sofía, sino también por Luz y por cualquier otra chica que hubiera llevado un peso similar en silencio. Cuando logró recuperar algo de voz, agradeció sinceramente a la joven, diciendo que su valentía en ese momento podría evitar que otros niños pasaran por la misma historia. Luz sostuvo la mano de Elena unos segundos, en un gesto que mezclaba consuelo y disculpa por no haber hablado antes. Dijo que, durante mucho tiempo, se sintió culpable, pensando que quizá había cometido un error al malinterpretar la situación, pero que, al ver que todo se repetía, entendió que ese error nunca fue suyo. El error, la culpa, estaba en quienes llevaban la sotana para esconderse, manipular, jugar donde no debían.
Salió de la cafetería con la cara mojada de lágrimas, pero con un dolor en el pecho diferente. Ya no era ese dolor confuso, mezclado con duda. Ahora era un dolor agudo y claro, hecho de rebelión y certeza, seguro de que ya no podía guardar silencio. «Con mi hija esto no se repetirá», murmuró, con una voz tan baja que quizá nadie más la había oído, pero lo bastante alta para que su propio corazón entendiera que esa frase era, desde entonces, una promesa. Esa noche, Elena apenas durmió. Se tumbó en la cama, apagó las luces, pero miró al techo durante horas, viendo cómo los recuerdos y frases pasaban como sombras en la pared. Recordaba cada vez que dejaba a Sofía en la puerta de la iglesia, confiando ciegamente en ese hombre. Recordaba las risas de las otras madres, la sonrisa segura de Miguel, la palabra especial, repetida tantas veces. Recordaba la mirada asustada de su hija en el pasillo, el llanto en la habitación, la frase sobre no querer ser elegida. Recordaba a Luz diciendo que se sentía invadida, que el miedo la hacía callar. Todo esto se mezclaba en un torbellino que no dejaba espacio para descansar. En un momento dado, se levantó de la cama y fue a la cocina. Preparó un café débil, más por necesidad de hacer algo que por deseo de beber. Volvió a su habitación con una taza temblorosa en las manos y un cuaderno de una sola cubierta bajo el brazo. Se sentó en la vieja mesa, iluminada por una lámpara amarillenta, y comenzó a escribir. Anotó los días de las reuniones de catequesis, los horarios, todo lo que recordaba de los cambios de comportamiento de Sofía, las frases específicas que usaba la chica, el secreto entre el sacerdote y las chicas especiales, el «ya no quiero ser la elegida». En otra página escribió lo que Luz había dicho. Viejas reuniones, un sentimiento de invasión, peticiones de silencio. A medida que las líneas se acumulaban, el cuaderno dejó de ser solo un objeto y empezó a representar algo más grande. Un arma silenciosa, una forma de organizar la confusión, de transformar sentimientos en hechos, la intuición en algo que pudiera presentarse, si fuera necesario, a alguien con el poder de actuar. Cuanto más escribía, más parecía aclararse mi mente, como si el acto de plasmarlo todo en papel diera forma a lo que antes era solo un conjunto de sensaciones. Cuando terminó la primera lista, apoyó el bolígrafo sobre la mesa y se pasó las manos por la cara, intentando contener el cansancio. Luego, pensó en su amiga que trabajaba en la dirección del Colegio Católico de Sofía, una mujer seria y comprometida, que trataba a diario con padres, profesores e hijos, y que conocía las normas de la iglesia y de la institución educativa. Decidió allí que no hablaría primero con el sacerdote, ni con otras madres, ni con nadie de la parroquia. Buscaría a esta amiga, le contaría todo, le mostraría el cuaderno si era necesario y pediría orientación sobre cómo involucrar a las autoridades adecuadas sin exponer a su hija a más sufrimiento. Caminó hacia la habitación de Sofía con pasos lentos, el café ya olvidado sobre la mesa. La chica durmió profundamente, agotada de haber llorado tanto antes. Elena se arrodilló junto a la cama, como tantas veces cuando Sofía era pequeña y estaba enferma. Tomó la mano de su hija entre las suyas, apretando con cuidado. Se quedó así unos minutos en silencio, simplemente escuchando la respiración de la niña, sintiendo el calor de la piel de la niña, tan frágil, tan dependiente. Dentro se formó una frase clara. Te prometo que nadie te tocará así otra vez. Mientras yo viva, nadie más te hará daño. Cuando se levantó, su cuerpo se sentía cansado, pero su mente extrañamente concentrada. No sabía exactamente cómo sería el camino, ni cuánto tiempo le llevaría, ni cuántos obstáculos encontraría, pero sabía con absoluta certeza que en la próxima reunión de catequesis, Elena ya no sería la madre que espera fuera, confiando ciegamente. En la próxima reunión iré hasta el final,
aunque tenga que enfrentarme a este hombre dentro de una iglesia llena de gente, pensó. Y esa frase, repitiéndose a sí misma, funcionó como un grito de batalla silencioso. Esa historia no era para todo el mundo. Había demasiado dolor, demasiado miedo, demasiado valor involucrado. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos, porque entiendes que a veces la protección de un niño requiere que una madre se enfrente no solo a una persona, sino a una estructura. Estás listo para la próxima revelación, porque a partir de ese momento, cada gesto de Elena la acercará al momento en que la máscara caiga y la verdad salga a la luz del día. El día fijado para el ensayo final de la primera comunión llegó con un ambiente casi festivo en el barrio. Las familias se arreglaban mejor, las chicas llevaban ropa más pulcra, aunque aún no fueran los vestidos blancos del gran día. La parroquia de San José recibió esa tarde a muchas más personas que en las reuniones ordinarias. Algunos padres decidieron ver el ensayo de las canciones, otras madres querían hacer fotos de sus hijas en el altar. Los niños corrían por el patio con un entusiasmo que solo la cercanía de un evento importante aporta. Para quienes miraban desde fuera, era otro día precioso, con el olor a flores, velas encendidas, niños riendo. Para Elena, sin embargo, ese era el día. Había quedado con su amiga del colegio para quedar discretamente en la iglesia. Contó todo lo que sabía, lo que había oído de Sofía y Luz, y mostró las notas en el cuaderno. El amigo, serio y conmovido, no dudó en ningún momento. Dijo que conocía a un policía de la propia colonia, un hombre que solía asistir a eventos escolares y que, aunque estaba fuera de servicio, ciertamente aceptaría ayudar si supiera que un niño podía estar en peligro. Ambos acordaron una señal sencilla. Si Elena se daba cuenta de que el cura llamaría de nuevo a Sofía a la trastienda, haría un gesto específico con la mano al cruzar su mirada, quien entonces advertiría al policía. Él, a su vez, permanecería cerca, sin identificarse de inmediato, hasta que tuviera motivos para actuar. La idea no era crear un escándalo vacío, sino estar dispuestos a intervenir en cuanto hubiera alguna confirmación concreta de que algo iba mal allí. Cuando Elena llegó a la iglesia con Sofía, intentó comportarse como cualquier otro día. Saludó a algunas madres, sonrió mecánicamente, hizo pequeños comentarios sobre el calor, sobre lo guapas que eran las niñas. Por dentro, su corazón latía tan rápido que temía que alguien pudiera oír. Sofía, a su lado, parecía más tensa que nunca. Hablaba poco, miraba a su alrededor todo el tiempo, como si buscara una salida invisible. Elena estrechó la mano de su hija y susurró que estaba allí, que no se iba a ir, que no la iba a dejar sola. La chica simplemente asintió, sin decir nada, pero ese pequeño gesto, ese apretón de manos, fue el ancla a la que se aferró en medio de tanta ansiedad. La iglesia estaba llena. Los niños hacían cola en los asientos delanteros. El catequista repartía sábanas con letras de canciones. El padre Miguel circulaba entre los grupos, sonriendo, intercambiando pequeñas bromas, mostrando atención. Algunas personas le recibieron con respeto, diciendo que era una bendición para la comunidad, que era suerte tener un sacerdote tan cerca de las familias. Elena observaba todo desde la distancia, apoyada en una columna, con la mirada siempre siguiendo sus movimientos. En un momento del ensayo, después de que los niños cantaran la primera canción, Miguel levantó las manos, pidió silencio y agradeció a todos su presencia. Dijo que estaba encantado de ver a tantas familias reunidas, que este era un momento importante en la vida de los niños que estaban siendo preparados con mucho cariño. Incluso dijo que algunas chicas habían mostrado un compromiso especial, un mayor deseo de profundizar su fe, y que por tanto a veces necesitaba hacer un trabajo diferenciado con ellas. Muchos adultos sonrieron, algunos aplaudieron.
Para Elena, las palabras compromiso especial sonaban como un código, un eco de todo lo que había estado escuchando en los últimos días. El ensayo continuó. Los niños repitieron una segunda canción, ya que el sacerdote quería que la entrada a la misa fuera perfecta. En un momento, Miguel se acercó a la catequista, le susurró algo al oído y luego miró hacia las filas de chicas. Sus ojos se posaron en Sofía, y ese momento, para Elena, fue como ver una película en cámara lenta. El sacerdote hizo un gesto con la mano, llamando a la niña y a otro niño. Dijo, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran, que necesitaba 2 ayudantes especiales para un entrenamiento rápido, que volverían en unos minutos. Sofía se levantó lentamente del banco, como si llevara un peso a la espalda. Elena sintió cómo la sangre desaparecía de su rostro. Cuando su hija pasó por el pasillo lateral, miró a su madre un momento, y Elena vio allí un grito mudo de ayuda. Era la señal que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Sin dudarlo, cruzó la mirada con su amiga del colegio, que estaba cerca del fondo de la iglesia, fingiendo colocar unas sillas. Con un pequeño movimiento de la mano, previamente dispuesto, hizo el signo. El amigo lo entendió en ese momento. En unos segundos se alejó y salió discretamente por la puerta lateral, donde el policía lo esperaba, como parte del plan silencioso elaborado la noche anterior. Elena, por su parte, fingió dirigirse hacia la salida principal, como haría cualquiera que decidiera salir temprano. Dio unos pasos hacia la puerta, dejando creer a quien la observaba que, tras ver a su hija ir con el sacerdote, había decidido seguir con su vida con normalidad. Sin embargo, en cuanto llegó a una gran columna cerca del pasillo trasero, se desvió, escondiéndose parcialmente detrás de ella. Desde allí podía ver sin ser vista. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía sentir sus piernas. El aire se sentía más denso, como si toda la iglesia se estuviera encogiendo. Vio a Miguel caminar con Sofía y la otra chica hacia la sala trasera. La forma en que caminaba, rodeado de confianza, seguro de sí mismo, hacía que Elena sintiera una mezcla de asco y rebelión. Era como si estuviera absolutamente seguro de que nadie le cuestionaría jamás, que ese era su hogar, su tierra, sus reglas. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, metió la mano en el bolsillo para sacar la llave, como siempre hacía. Abrió la puerta, dejó pasar a las chicas y luego entró también, tirando de la puerta tras de sí. Se oyó el clic de la esclusa incluso con el ruido lejano del ensayo en la nave principal. Para Elena, ese sonido era como un detonante. Ya no había espacio para retirarse. La señal acordada ya se había dado. El amigo sabía lo que significaba. El policía, que estaba fuera, iba de camino. Elena sintió que sus manos se congelaban, pero sabía que era ahora o nunca. Dio el primer paso hacia el pasillo trasero, con el corazón acelerado, el miedo y el valor fundiéndose en un solo impulso. Cada paso que daba acercaba el momento en que la verdad, oculta tanto tiempo entre 4 paredes y puertas cerradas, finalmente se enfrentaría a la luz, ante ojos que ya no podían fingir no ver. Elena caminaba por el pasillo trasero con las piernas temblorosas, pero cada paso parecía cargar años de miedo acumulado por tantas chicas que nunca habían sido escuchadas. El sonido lejano de los niños ensayando una canción en la nave principal contrastaba con el pesado silencio de esa esquina de la iglesia, donde la puerta de la trastienda se alzaba como una barrera entre lo que todos veían y lo que casi nadie quería ver. Su corazón latía tan rápido que parecía seguir el ritmo de sus propios pasos. Cuando se acercó, escuchó la voz de Miguel, amortiguada por la madera, diciendo en voz baja que las madres no entenderían las cosas especiales que hicieron juntas allí y que algunas cosas deberían quedar solo entre el sacerdote y las chicas elegidas. Estas palabras, que llegaron cortadas, fueron más que suficientes.
Ya no había lugar para dudas. Puso la mano en el pomo, sintió el frío metal, respiró hondo y, en un impulso que mezclaba miedo y valor, empujó la puerta de inmediato. La escena que encontró quedó grabada en su mente como una fotografía que nunca podría borrarse. Sofía estaba acurrucada en una esquina de la pequeña habitación, con la espalda contra la pared, las rodillas casi tocando el pecho, la cara roja, los ojos llenos de lágrimas, contenidas por la fuerza. El padre Miguel estaba muy cerca de ella, sujetando los delgados brazos de la niña con sus grandes manos, inclinando su cuerpo como si fuera a susurrarle algo al oído. Había una cercanía que no era en absoluto inocente. El fuerte olor a incienso y sudor se mezclaba con el aire quieto, haciendo que todo fuera aún más asfixiante. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Elena sintió una oleada de asco, mezclada con un alivio brutal por finalmente ver con sus propios ojos lo que, hasta entonces, no era más que una secuencia de señales, palabras, presentimientos. Tenía razón, pensó, con el corazón acelerado. Por desgracia, tenía razón. Sin pensarlo, avanzó hacia la habitación y se colocó inmediatamente entre el sacerdote y su hija, acercando a Sofía hacia sí y abrazándola tan fuerte que la niña incluso soltó un sollozo. El cuerpo de Sofía tembló, y sus manos agarraron la blusa de su madre como si fueran el único ancla segura en ese momento. Miguel dio un paso atrás, sorprendido por la entrada repentina. Intentó ajustar su sotana como si pudiera con ese simple gesto recuperar la imagen de un sacerdote calmado y controlado. Abrió la boca para hablar, y las primeras palabras que salieron fueron las habituales, las que muchos usaban para protegerse cuando se atrapaban en algo que no podían explicar con sinceridad. Decía que Elena estaba equivocada, que era solo una obra espiritual, que estaba preparando a las chicas para un momento muy importante, que a veces necesitaba un poco más de privacidad para explicar ciertas cosas de fe. Lo calificó de malentendido. Insinuó que ella estaba llevando sus sospechas demasiado lejos. Sin embargo, Elena ya no era la mujer dividida entre el miedo a equivocarse y el miedo a tener razón. Las últimas semanas la habían cambiado. Con su hija temblando en sus brazos, miró al sacerdote con una mezcla de asco y firmeza. A sus ojos ya no había lugar para la reverencia. Solo una madre que en ese momento dejó de lado cualquier respeto automático por títulos y ropa y miró al hombre frente a ella como alguien que había cruzado límites que nunca deberían tocarse. Antes de que Miguel pudiera continuar su discurso, una voz firme resonó en la puerta de la habitación. Era el policía de la colonia, que había llegado rápidamente tras la señal de la amiga de Elena. Entró, manteniendo una postura seria, y dijo que necesitaba que el sacerdote se quedara exactamente donde estaba, sin acercarse a nadie. Dijo con voz clara que estaba grabando todo lo que veía y escuchaba, manteniendo el móvil en la mano y la cámara apuntando. Pidió a Elena y Sofía que se quedaran detrás de él con seguridad. La presencia de esa figura de autoridad, con una voz que no temblaba, trajo un hilo de alivio inmediato al corazón de la madre. Ya no estaba sola en esa habitación. Su intuición, por fin, tenía testigos. Unos segundos después, su amiga del colegio apareció en la puerta, jadeando, con el rostro tenso, y detrás de sus otras madres empezaron a aparecer, atraídas por los extraños movimientos en el pasillo. El catequista, sin entender del todo, también se acercó, y el pequeño pasaje que conducía a la sala trasera se llenó de rostros sorprendidos, algunos asustados, otros incrédulos. Luz, que ese día había aceptado ayudar con pequeñas tareas de la iglesia, también llegó, deteniéndose en la puerta con los ojos muy abiertos, como si reviviera un viejo recuerdo en un cuerpo nuevo. Cuando vio a Miguel allí, tan cerca de Sofía, con su madre en posición de defensa, el pasado volvió por completo a ella. Miguel
al darse cuenta de que ya no se enfrentaba solo a una madre y un hijo, intentó cambiar de postura. Habló más alto, como buscando apoyo entre las personas presentes allí. Dijo que le habían malinterpretado, que era un momento delicado, que la fe a veces requería conversaciones más privadas. Intentó pintar a Elena como una madre exagerada, dominada por miedos modernos, influenciada por cosas que veía en la televisión. Habló de difamación, injusticia, falta de confianza en la iglesia. Cada palabra parecía un intento de mantener la máscara pegada a su rostro. Pero la máscara ya se había agrietado. El policía le interrumpió, recordándole que había informes previos, que esa madre no era la única preocupada, que cualquier explicación tendría que darse en el lugar adecuado, en el momento adecuado y bajo investigación formal. Luz, con la voz temblorosa, dio un paso adelante. Dijo que cuando tenía la edad de Sofía, también la llevaban a esa misma sala para reuniones que él llamaba especiales, y que la forma en que las tocaba y hablaba la hacía sentirse invadida, sucia, culpable sin saber por qué. Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, cortaron el aire como una cuchilla. Algunas madres presentes se llevaron las manos a la boca, sorprendidas. Otros empezaron a negar con la cabeza, como si no quisieran creer que ese hombre que había bautizado a sus hijos, que había bendecido sus matrimonios, pudiera estar en el centro de algo tan serio. Había quienes querían decir que debía haber alguna explicación, pero la imagen de Sofía acobardada, llorando, aferrándose a su madre, hablaba más que cualquier defensa. La verdad estaba ahora ante los ojos de todos, ya no oculta tras puertas cerradas. Miguel, al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, perdió el control. Su voz se hizo más alta, su discurso más confuso, a veces afirmando ser víctima de una trampa, a veces culpando a la sensibilidad exagerada de la sociedad, y a veces intentando forzar un tono de autoridad espiritual, diciendo que nadie allí tenía derecho a cuestionar su conducta pastoral. El policía, manteniendo la calma, repitió que necesitaba alejarse de los niños, que lo llevarían para aclarar cosas, que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. Pidió a las madres que se apartaran un poco, para no convertir ese momento en un caos aún mayor delante de las niñas. Elena, con Sofía aún abrazándola, sintió una extraña mezcla de furia y alivio. La furia venía de darse cuenta de que, si no hubiera seguido el instinto, si no hubiera empujado esa puerta en ese preciso momento, quizá todo habría permanecido igual durante mucho tiempo. El alivio venía de la certeza de que, a partir de entonces, no sería solo su palabra contra la imagen de un sacerdote. Había testigos, un agente de la ley, una joven que confirmó un patrón. Miró a Miguel por última vez dentro de esa habitación y en su corazón declaró, sin necesidad de decirlo en voz alta: «No volverás a tocar a mi hija, ni en ninguna otra si puedo evitarlo». Cuando el policía hizo una señal con la mano, le pidieron a Miguel que saliera de la habitación. El hombre caminó por el pasillo de vuelta a la nave principal de la iglesia, que ya no era el sacerdote respetado, sino alguien que estaba siendo llevado bajo sospecha ante la propia comunidad. Algunas madres lloraban, otras le miraban con un silencio pesado, lleno de preguntas, dolor, ira. Los niños, confundidos, preguntaron qué estaba pasando. Nadie tenía todas las respuestas todavía, pero una cosa ya estaba clara: la confianza ciega había terminado ahí. En ese momento se dibujó una verdad profunda no solo para Elena, sino para todas las madres de esa colonia. El instinto que aprieta el pecho, que nos quita el sueño, que nos hace repetir mentalmente escenas y palabras, no es locura. Es una especie de sabiduría silenciosa, un radar interno que a menudo es la única protección real contra personas que se esconden tras máscaras respetuosas.
La historia de Elena importaba porque mostraba, de forma dura, que el peligro no siempre viene de extraños en la calle, sino a menudo de figuras rodeadas de respeto. Importaba porque estaba diciendo a otras mujeres una frase que muchas necesitaban oír. No estás loca. Si algo dentro de ti dice que está mal, merece ser tomado en serio. En los días siguientes, la noticia se extendió por las calles de Tlaquepaque como un fuego que se extiende entre la herba seca. Lo que había empezado como un susurro en la puerta de la iglesia, pronto se convirtió en conversaciones susurradas en las esquinas, comentarios en la cola de la panadería, largas llamadas telefónicas entre madres que durante años habían dejado a sus hijos en manos de Miguel sin imaginar nunca que pudiera haber algo malo allí. Algunos reaccionaron con incredulidad, diciendo que era imposible, que el sacerdote siempre había sido tan bueno, tan dedicado. Otros, especialmente las mujeres que recordaban pequeñas molestias antiguas, empezaron a reconstruir situaciones que antes preferían no ver. En poco tiempo, la parroquia recibió una comunicación oficial. Miguel fue apartado de todas las funciones hasta que se concluyera una investigación formal. No podía celebrar misas, dar catequesis, ni participar en actividades con menores. Para algunas personas, ese papel impreso, colgado en la pared de la iglesia, fue un shock. Para otros, una confirmación de que el valor de Elena no había sido exageración ni fantasía. Fue el primer paso de una justicia que, aunque lenta, empezaba a avanzar. El valor de Luz, al contar lo que había vivido años atrás, animó a otras jóvenes a acercarse más. En pocos días, al menos 3 chicas, ahora adolescentes, buscaron discretamente a la administración del colegio o confiaron en personas para que informaran de experiencias similares. Invitaciones a reuniones especiales, puertas cerradas, caricias que les incomodaban, peticiones insistentes para que no se lo contara a sus madres. Cada informe era como otra pieza de lo que ya no podía considerarse un caso aislado. Era un patrón, una forma de actuar que se repetía, oculta durante años tras una imagen de santidad. Mientras tanto, Sofía comenzó su propio camino de sanación. El colegio, al ser informado de lo ocurrido, indicó un psicólogo con experiencia trabajando con niños que habían pasado por situaciones de miedo, abuso de confianza y trauma emocional. En las primeras reuniones, la chica llegaba tímida, mirando al suelo, respondiendo poco. Con el tiempo, sin embargo, ese espacio seguro se convirtió en un lugar donde podía nombrar cosas, sin prisas, sin presión. Habló del miedo, de la culpa que sentía por no habérselo dicho antes, de la confusión de ver a alguien a quien todos decían que era bueno hacer cosas que la incomodaban. Poco a poco, con el apoyo de la terapeuta, comprendió que nada de eso había sido culpa suya, que un niño nunca es responsable cuando un adulto sobrepasa los límites. Elena seguía todo de cerca, respetando el espacio de su hija, pero siempre disponible para abrazos, conversaciones, silencios compartidos. También necesitaba, en cierto modo, un proceso de sanación. Durante mucho tiempo, luchó contra su propia culpa, pensando en cada vez que dejaba a la chica sola en citas, cada día que intentaba silenciar su instinto por miedo a ser juzgada. Con el paso de los meses, aprendió a perdonarse a sí misma, entendiendo que sí, estaba equivocada confiando demasiado, pero que también era valiente al romper el silencio, cuando finalmente comprendió la gravedad de las señales. Se dio cuenta de que las madres están presionadas para ser perfectas, para anticipar cada peligro, como si pudieran controlarlo todo. La verdad, sin embargo, es que nadie puede predecir cada paso, y lo más importante es lo que uno hace cuando el miedo se vuelve demasiado evidente para ignorarlo. La experiencia vivida por Elena y Sofía no se limitó a ambas.
En el colegio se organizaban reuniones mensuales con madres, coordinadas por la amiga que había ayudado ese día en la iglesia. En estas reuniones sencillas, en una sala con sillas alineadas y una pizarra blanca, las mujeres compartían historias, dudas, angustia. Aprendieron a reconocer señales de peligro, a escuchar con más atención lo que decían sus hijos, a no minimizar frases como «no quiero estar solo con fulanito» o «no quiero ir a ese sitio». Elena, que al principio temblaba ante la idea de hablar en público sobre lo ocurrido, empezó a contar su historia en voz baja pero firme a otras madres que, como ella, pensaban que exagerar era peor que guardar silencio. Siempre terminaba diciendo que si el corazón se aprieta, si el sueño se va, si una escena se repite en la cabeza, no es de extrañar. Ninguna madre debería avergonzarse de investigar, de pedir, de molestarse. La parroquia, tras un tiempo, recibió un nuevo sacerdote más joven, que llegó con una actitud diferente. En lugar de ver a las madres como intrusas en la dinámica con los niños, se aseguraba de invitarlas a participar en las reuniones, a seguirles de cerca, a estar presentes. Las puertas de las pequeñas habitaciones se dejaban abiertas, se realizaban actividades en espacios visibles, se enviaban informes sencillos a las familias sobre lo que se hacía con los niños en cada reunión. Algunos sospechaban que todo esto era solo un intento de borrar el pasado, pero para muchos era una señal de que, aunque fuera lentamente, algo estaba cambiando. Un año después, Elena y Sofía caminaron de la mano por la misma calle por la que tantas veces habían pasado a la parroquia, con el corazón ligero y muchas veces con el pecho apretado. Sin embargo, ese día los pasos fueron firmes. Sofía, aunque aún mostraba cierta incomodidad en iglesias muy concurridas, había vuelto a sonreír con más facilidad, a jugar, a dibujar. Seguía en terapia, porque algunas heridas tardan más en sanar, pero ya no cargaba sola con el peso del secreto. Sabía claramente que su madre estaba de su lado, que si decía que algo iba mal, sería escuchado. Elena, en cambio, ya no estaba inclinada por la culpa. Tenía dolor, sí, recuerdos difíciles, pero también un orgullo sereno por haber roto el silencio a tiempo. 3 años después, el proceso contra Miguel continuó su curso. Había testimonios, papeles, idas y venidas que a menudo parecían demasiado lentas. Pero al final, las pruebas y los informes se acumularon hasta tal punto que ya no era posible ignorarlos. El sacerdote fue oficialmente apartado de trabajar con menores, perdió el derecho a trabajar en parroquias y vio cómo se desmoronaba su antigua reputación. En casos civiles, también tuvo que responder por su conducta, escuchando a jueces, fiscales y víctimas, lo que intentó ocultar durante tanto tiempo. No se puede decir que cada dolor haya sido borrado o que todo se haya resuelto perfectamente, pero la justicia ha dado pasos importantes. Lo más importante para Elena era saber que si su valor no hubiera salido a la luz, quizá todo seguiría ocurriendo, oculto, con otras chicas. El legado de esa historia se extendió de formas discretas pero profundas. Algunas madres de la colonia, antes tímidas, empezaron a confiar más en sus propias percepciones. Empezaron a cuestionarse cuando algo parecía extraño, a reunirse para hablar, para apoyarse mutuamente. La idea de que es incorrecto desconfiar de las figuras religiosas ha disminuido. Muchos entendieron que respetar no significa cerrar los ojos, y que la verdadera fe no requiere silencio ante lo que está mal, sino que es lo contrario. A los niños se les enseñó con mayor claridad sobre los límites de contacto, sobre el derecho a decir no, sobre la importancia de informar a los adultos de confianza cuando una situación les incomoda, incluso si la persona implicada es alguien importante. En una tarde tranquila, algún tiempo después de todo esto, Elena estaba sentada en el sencillo porche de la casa en Tlaquepaque.
el mismo donde tantas noches se había girado de un lado a otro, incapaz de dormir, imaginando todo lo que podría estar ocurriendo en la habitación trasera de la parroquia. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo con suaves colores, y una ligera brisa hacía que las cortinas de las ventanas se balancearan. En la mesa de al lado, un café recién hecho desprendía ese aroma familiar que siempre caracterizaba las primeras horas de la mañana, pero que ahora también formaba parte de las tardes cuando por fin podía relajarse un poco. Sofía, ahora mayor, estaba sentada en el suelo del porche, apoyando un cuaderno en el banco bajo, dibujando. Los rasgos infantiles se habían vuelto más seguros, las figuras más detalladas. Había casas, árboles, gente cogida de la mano, una iglesia con puertas abiertas. Elena observaba cada caricia con cariño, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por las noches en que veía a su hija acurrucarse en la cama, con miedo a hablar. Gratitud por haber tenido la fuerza, incluso temblando por dentro, de empujar esa puerta, de enfrentarse a quienes muchos consideraban intocables, de no guardar silencio cuando la vida de su hija estaba en juego. En su monólogo silencioso, reconoció que la culpa había intentado vivir dentro de ella durante demasiado tiempo. Culpa por no haber sido sospechosa antes, por haber dejado sola a Sofía en encuentros que ahora sabía que nunca eran tan inocentes como parecían. Culpa por haber creído más en la imagen del sacerdote que en la incomodidad de su propio corazón. Con el tiempo, sin embargo, llegó a comprender que la misma voz interior que la atormentaba, insistiendo en detalles que nadie quería ver, era la que la salvó. Fue el instinto insistente, esa opresión en el pecho, esa sensación de que algo no encajaba, lo que la llevó a investigar, a observar, a buscar a Light, a hablar con su amigo del colegio, a llamar al policía. Sin él, quizá nunca habría empujado la puerta de la habitación trasera. Sabía que en un país como el suyo, donde los sacerdotes y figuras religiosas suelen ser vistos como casi intocables, alzar la voz contra uno de ellos era manipular viejas estructuras, enfrentarse a comentarios, miradas de duda, incluso rechazo. Pero al mirar a Sofía allí en el porche, dibujando en silencio, supo, con una certeza tranquila, que ningún título, ningún hábito, ninguna sotana era mayor que la seguridad de un niño. Preferiría que la llamaran exagerada 1000 veces antes que vivir con la sensación de haber fracasado cuando su hija más lo necesitaba. En algunas reuniones en el colegio y en el propio campamento, Elena empezó a hablar con otras madres de forma sencilla, sin discursos complicados. Dijo que desconfiar no es un pecado, que hacer preguntas no es falta de fe, que escuchar a su propia hija siempre es el primer paso. Dijo en voz baja que lo que más dolía al principio no era solo la actitud de Miguel, sino el miedo a que nadie la creyera si decidía contarlo todo sola. Por eso, la presencia de Luz, su amiga del colegio y el policía era tan importante. Formaron una especie de red a su alrededor, impidiéndole que la trataran como loca, histérica o enemiga de la iglesia. Demostraron que, efectivamente, había adultos dispuestos a escuchar y actuar. La relación con Sofía, a pesar de las marcas, se fortaleció aún más. Crearon pequeñas rutinas de cuidado, casi como rituales para reforzar el vínculo entre ambos. Caminaban juntos por la plaza a última hora de la tarde, hablaban antes de dormir sobre cómo había ido el día, acordaban que cualquier secreto que causara miedo, vergüenza o opresión en el pecho merecía ser contado en casa, sin miedo a ser regañados ni juzgados. Sofía sabía que podía notarlo todo, desde la más mínima situación incómoda en el colegio hasta cualquier cosa que la incomodara con los adultos. Elena siempre repetía que no había demasiado drama en lo que respecta a la seguridad,
que prefería oír algo 100 veces que no era nada, antes que descubrir demasiado tarde que un pequeño detalle era en realidad un grito de ayuda. La justicia, aprendió Elena, no es instantánea. Hubo demandas, audiencias, papeles que iban y venían, preguntas, fechas que nunca llegaban. Osciló varias veces entre la esperanza y el cansancio, pero en el fondo sabía que lo más importante que ya había conseguido el día que empujó la puerta de la trastienda era proteger a su hija antes de que ocurriera algo aún peor. El resto, por importante que fuera, vendría con el tiempo, con el trabajo de otras manos. El padre Miguel ahora afrontaba las consecuencias legales y morales de lo que había hecho. Ya no podía esconderse tras el altar, ni usar su sotana como escudo. La comunidad, que antes le ponía en un pedestal, empezó a fijarse más en el comportamiento extraño de cualquier adulto, ya fuera sacerdote, profesor, entrenador o familiar. Esa ceguera cómoda había sido sacudida. Para mucha gente estaba claro que el valor de una madre soltera en un barrio sencillo de Guadalajara podía allanar el camino para que otros encontraran fuerza. Que la voz de una niña de 9 años, cuando finalmente se escucha, puede cambiar el destino no solo de su propia vida, sino de otros niños que quizá nunca sepan que fueron salvados por un gesto que no vieron. Cada vez que Elena repetía la historia, en un grupo de madres, en una conversación privada, en una pequeña reunión, sembraba la semilla de la idea de que proteger a los niños es más importante que preservar las apariencias. A última hora de la tarde, en el porche, Elena se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos, uno de café para ella, otro de chocolate caliente para Sofía. Se sentó junto a la chica, que mostraba orgullosa el diseño de la iglesia con puertas abiertas. Elena sonrió, sintiendo al mismo tiempo una ligera opresión en el pecho y una paz que nunca antes había sentido. Recordó el día en que abrió la puerta del salón y vio lo que nadie quería ver. En lugar de torturarse con la imagen, la dejó venir como recordatorio de su propia fortaleza. Sí, ese día dolió, pero también fue el día en que dijo, en hechos, no solo palabras, que su hija valía más que cualquier reputación. Algún tiempo después, ambos fueron a la nueva parroquia del barrio, donde el joven sacerdote se aseguraba de mantener las puertas siempre abiertas cuando había niños en actividades. Elena y Sofía entraron juntas, lado a lado. Caminaron hasta un pequeño altar lateral, cogieron una vela y la encendieron. El pequeño fuego parpadeaba, iluminando sus rostros. Sofía sostuvo la vela un momento, con cuidado, y luego la colocó en el soporte, mirando la llama con una mezcla de respeto y ligereza. Sabía que si algo dentro volvía a sentirse mal, solo tenía que mirar a su madre. Elena, por su parte, sabía que si su corazón se apretaba de nuevo, no dudaría en actuar. La fe seguía ahí, pero ahora iba de la mano de la vigilancia, del valor, de la certeza de que ser madre no solo es amor, sino también proteger, incluso cuando significa enfrentarse a quienes todos consideran intocables. Y si esta historia te ha tocado el corazón, es porque en algún lugar dentro de ti hay el mismo deseo de proteger, de ver más allá de las apariencias, de escuchar a los niños con verdadera atención. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que hablan de coraje, instinto maternal y decisiones que cambian vidas enteras. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante, donde otra madre mostrará que, cuando el corazón se aprieta, merece la pena escucharla.